Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? Espero que disfrutando mucho, que esto acaba de comenzar. Bueno, nos vamos con nuestra siguiente ponencia, ¿vale? De parte de Fermín Guerrero. Fermín es arquitecto con 8 años de experiencia profesional, incluyendo 4 años de experiencia en gestión de proyectos de construcción, particularmente en centros de datos, con un total de 60 megavatios de tecnología de la información instalado. También cuenta con conocimientos de programación que le permiten optimizar procesos y brindar soluciones más efectivas y rentables para la empresa y para sus clientes. Fermín también es un miembro muy valioso del equipo de su empresa. Es capaz de diseñar y ejecutar proyectos complejos, liderar y coordinar equipos y optimizar procesos para alcanzar los objetivos más eficientes. ¿Vale? Particularmente también estamos muy orgullosos de tenerlo como docente en nuestra escuela y hoy nos hablará de el poder de Dynamo en diferentes disciplinas. Así que esperamos que os guste mucho. Fermín, te escuchamos, te vemos, ¿todo ok? Hola a todos, ¿qué tal? Vale, sí, genial. Pues nada, te dejo con tu ponencia, que vaya genial y nos vemos a la finalización, ¿vale? Que igual que antes, todas las dudas que vayáis comentando por el chat las trataremos una vez finalizada, ¿vale? Vale, ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Vale, Sí, ya la sí, vemos. vale. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Editeca y por la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, y a ti, María, por la presentación. En esta ponencia que se llama El poder de Dynamo en diferentes disciplinas, aunque el subnombre que tiene es el camino del desarrollador. O sea, me considero que tengo un perfil como el que nos comentó David, ¿no? En la ponencia anterior, de que aunque a pesar de ser arquitecto de formación, pues bueno, tengo conocimientos en programación y tengo ese perfil híbrido, ¿no? Entre un arquitecto, un desarrollador, ¿no? Pues estoy ahí a medio camino y que sirvo pues de nexo, ¿no? Muchas veces entre los diseñadores y los desarrolladores. Y pues bueno, me gustaría comentaros, Fermín, pues, perdón un segundito, comparte sí, pantalla completa, por favor, que veamos la presentación al completo de la pantalla. y no lo estoy, Abajo, la opción de compartir pantalla. sí, perdón. eh, Vale, es que como la tienes tú, no quiero darle. Vale, abajo en la pestañita de Zoom, donde te sale la opción compartir Sí, pantalla, sí, tienes que darle a la primera ventana, que es la pantalla completa, ¿vale? screen share. Sabes que no veo lo que te sale. Mira, me la he quitado, un segundo. Sí, ahora mismo solo te vemos a ti. Vale, la screen, ahora sí, ¿no? Genial. Vale, vale. Me había equivocado de pantalla, Nada, perdona. estaba Continúa. compartiendo la que no era. Vale, 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 disculpad. gracias. Pues bueno, quería, quería contaros pues también cuál ha sido mi experiencia en mi desarrollo personal, ¿no? Y cómo he llegado, pues digamos, a ser este perfil que os comentaba, ¿no? Este perfil híbrido. Pues contaros mi experiencia, ¿no? Y sobre todo, pues muchos desarrollos que yo y otros compañeros míos de Modelical pues hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos años en diferentes disciplinas, ¿vale? Como os comentábamos, yo soy arquitecto, he trabajado en proyectos de arquitectura, pero también he hecho pues, estructura, instalaciones sobre todo, y bueno, y obra civil, pues eso es lo que os vamos a comentar, ¿vale? Esto sobre mí, pues ya la presentación tuya, María, pues ya fue excelente, un poco que añadir. Y bueno, Modelical es mi empresa, ¿no? Es donde desarrollo mi actividad profesional diaria y somos una empresa especializada, nos llamamos Change Builders o gestores del cambio, ya que ayudamos a empresas y entidades a diseñar e implementar cambios fundamentales en el sector de la construcción. Creo que la parte fundamental es que estamos con ellos, ¿no? O sea, quiere decir que nos gusta meternos en el barro, nos gusta trabajar con ellos, estar ahí, estar en la batalla diaria de los proyectos, ¿no? No nos quedamos simplemente en una presentación estratégica PowerPoint muy bonita, que también hacemos eso, pero luego estamos con ellos día a día, ¿no? Para que estos cambios pues lleguen a buen puerto, ¿no? Que no siempre es tan fácil.
Entonces, voy a empezar por las estructuras, ya que es lo primero que se construye y también es por donde yo empecé a modelar. Yo empecé modelando y trabajando en BIM en estructuras. Cuando llegué a Modelical, pues el primer proyecto pues, fue de modelar pues una nave, ¿no? Y yo la poca experiencia que tenía pues, con las estructuras había sido en el proyecto final de carrera que tenía que, bueno, que tenía que haber calculado mi proyecto con CIPE, ¿no? Y recuerdo que con el CIPE pues, trabajaba con barras al final, ¿no? Iba generando barras, luego aplicando las sobrecargas y, bueno, y al final pues, el propio software pues, me calculaba el tamaño de estos pilares, vigas y demás, ¿no? Y luego en la universidad también utilizábamos barras, ¿no? Recuerdo que los profesores pues dibujaban barras, ponían sobrecargas y demás. Y cuando llegué a Modelical y empecé a modelar estructuras, pues me dijeron, pues piensa también en barras, ¿vale? En un modelo unifilar, ¿no? Y creo que ese es el detalle con el que quiero que os quedéis, ¿no? Y es que, por ejemplo, para este edificio, esta nave industrial de una estructura metálica, pues lo que vamos a hacer, o como yo me aproximaría a ello, es primero generar el modelo de barras o el modelo unifilar, ¿vale? Como el que veis aquí arriba. Me da igual si este lo hacéis en AutoCAD, en Rhino, o es un modelo que venga de CIPE, de SAP 2000 o de cualquier otro software de cálculo, ¿no? Pero al final lo importante es que tengamos nosotros las barras y que pues, podamos identificar a eje, ¿no? Porque los modelos unifilares se construyen a eje y en el caso que estáis viendo aquí en la imagen, pues cada capa o cada color pues representa un tipo de perfil diferente, ¿no? Pues una viga HB 200 o IP 100, me da igual. Cada capa es una diferente. Entonces yo a partir de este modelo pues me es muy fácil, ya sea con Dynamo o con Grasshopper o con Rhino Inside, ¿no? Que nos comentó David en la ponencia anterior, pues generar este modelo de estructuras de forma automática. A ver, no es automática dándole un botón solamente, pero nos facilita muchísimo la tarea, ¿vale? Entonces, esto ha sido pues, por donde yo he entrado, digamos, en el mundo de la programación. Modelo unifilar, ¿vale? Quedaos con eso. Luego, otro proyecto en el que participé fue este del modelado de un estadio, ¿vale? Y la aproximación fue exactamente la misma que en el caso anterior, ¿no? Pensamos que las gradas o el bowl, ¿no? como le llamamos, de un estadio, pues al final no dejan de ser vigas, ¿vale? No deja de ser una estructura lineal como podía ser las barras, ¿no? Que os comenté en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, con esa aproximación pues también nos es muy fácil, ¿no? A partir de reglas geométricas, de niveles, rejillas, pues ir generando este modelo unifilar y luego a partir de ya sea Dynamo o otra herramienta como Rhino o demás, pues generar el bowl, ¿no? Y aquí en este proyecto no solo generamos el graderío con Dynamo, sino el resto de cerchas que veis por ahí o de estructura metálica, pues también. O sea, todo se hizo con exactamente la misma aproximación. Generar un modelo de líneas que tampoco tienes por qué dibujarlas a mano, ¿no? Este modelo de líneas también lo puedes generar con Dynamo, ¿vale? Con Grasshopper o con la herramienta que sea, ¿no? Y a partir de ese modelo unifilar, pues generamos el resto de la estructura, ¿no? Y que únicamente el Revit pues, sirva como repositorio, ¿no? De una vez ya modelado todo, pues que podamos, digamos, que quede ahí, ¿no? Como el PDF, pero no es, digamos, nuestra herramienta principal de trabajo, ¿no? Trabajamos pues con ese modelo de barras en Dynamo o Grasshopper, ¿vale? Después, arquitectura. Yo soy arquitecto, aunque creo que diría que es la disciplina en la que menos he trabajado en mi carrera profesional, pero bueno, sí que he modelado edificios de estructura y para mí una de las claves, ¿no? Sobre todo con respecto a la programación, algo que me gusta mucho, ¿no? del BIM, sobre todo aplicado a la arquitectura, son las habitaciones, ¿vale? Creo que las habitaciones son ese elemento inteligente, ¿no? En el que yo pues, no solamente me lee pues, el espacio, el volumen, el área, sino que yo también le puedo decir, por ejemplo, qué propiedades tiene, ¿no? Qué tipo de suelo tiene, a qué altura va el falso techo, qué tipo de falso techo tiene esta habitación, este espacio, cuál es la altura a la que va a ir colocado el falso techo, si tiene o no, ¿no? Yo puedo parametrizar esta habitación y a partir de esta habitación, pues empezar a generar elementos, a empezar a generar, por ejemplo, el suelo.
o el techo o los acabados. Por ejemplo, esto que veis aquí de generar los acabados a partir de las habitaciones, pues es un nodo del package de Dynamo de Modelical. Creo que es uno de los nodos más conocidos que hay. De hecho, un par de compañeras que entraron hace poco en la empresa me dijeron que conocieron la empresa gracias a este nodo, ¿no? Y que lo utilizaban en su caso para medir la pintura. Les habían pedido pues, medir los metros cuadrados de pintura necesario y utilizaron este nodo para generar la pintura y poder así medirla de una forma más eficiente. ¿Con esto qué quiero decir? Que el modelado, consejo, que para el modelado de arquitectura, pues centrarse en las habitaciones, que las habitaciones estén bien creadas, bien parametrizadas, y a partir de ahí, pues empezar a generar suelos, techos y acabados si fuera necesario. Estamos teniendo ahora un par de proyectos bastante similares de gran tamaño. Y la aproximación que han hecho los líderes de proyecto para el modelado de estos edificios ha sido diferente. En uno han modelado suelos y techos, digamos, a mano, ¿no? Seleccionando las líneas, los contornos, y en el otro pues lo han hecho con Dynamo, generando los suelos y techos, como decía, ¿no? Y está yendo bastante mejor, o sea, están avanzando muchísimo más rápido en el que lo están haciendo generando primero las habitaciones y luego a partir de las habitaciones generar suelos y techos, ¿no? Entonces, pues creo que este es un tip bastante importante con el que me gustaría que os quedarais, ¿no? Trabajar mucho las habitaciones y a partir de ahí generar los elementos. Luego, este no es un proyecto en el que yo haya participado, pero sí un compañero mío, Oscar, que es, yo diría que un crack en Rhino y Grasshopper, y que tenían que modelar esta fachada realmente compleja, ¿vale? Con cientos de miles de elementos, y además este era un modelo que también iba a servir para la obra y la fabricación, ¿no? De cada uno de estos elementos. Entonces, la precisión y el nivel de detalle al que tenían que llegar pues era realmente inmenso, ¿no? Entonces, no se me ocurre cómo puedes llegar a generar algo así sin una herramienta, ¿no? Que te permita automatizar y sobre todo para alcanzar el nivel de calidad necesario, ¿vale? Ya que, como estoy hablando, pues era un modelo que iba a servir para la fabricación de cada una de las piezas. Como veis aquí, pues aquí abajo está una de las definiciones que utilizaba para esto y que es gigantesca, ¿no? El script. Parece muy lioso, luego si te pones a ver detalle al detalle, pues no es tan complicado, pero bueno, que es un currazo, vaya. Luego, obra civil. Particularmente, como dijo María al principio de la presentación, trabajo particularmente en proyectos MEP, por lo cuanto estos ejemplos que os voy a contar ahora pues son de compañeros míos de Modelical, ¿vale? Ya que mi experiencia en obra civil pues es escasa. Este es un proyecto, creo que de una vía ferroviaria en la que no solo tenían que modelarla, sino también hacer un análisis de cada uno de los puntos del trazado, ¿no? Entonces eso también para ello era necesario pues, generar secciones cada cierta distancia, ¿no? A lo largo de un trazado de bastantes kilómetros, ¿no? Y para ello pues lo hicieron utilizando un Dynamo, ¿no? Un Dynamo que primero que generara, ¿no? estas vías, estos elementos necesarios para el modelo, y luego también cada una de las vistas de sección necesarias, que las generara, que las orientara, que las pusiera en planos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, un trabajo también resuelto y optimizado gracias a la programación. Otro ejemplo que me gusta mucho, en este caso es ya que está en la ponencia anterior estuvimos hablando de diseño generativo, pues este es un ejemplo de diseño generativo que hemos hecho en Modelical. En este caso lo hicimos con Grasshopper y mi compañero Oscar pues tenía que analizar las tendencias, ¿no? para encontrar el diseño óptimo de estas torres de alta tensión, ¿no? Y lo que hay que hacer para que el diseño generativo funcione es introducirle parámetros, ¿vale? En este caso, ¿qué parámetros eran los que se le introducían? Pues parámetros exclusivamente monetarios, es decir, el precio del acero, el precio de hora
de los trabajadores que luego lo iban a montar e instalar, el precio del metro cúbico de la cimentación necesaria, demás. Bueno, pues todo parámetros económicos. Y en función de esos parámetros económicos, pues ver cuál era el diseño óptimo de cada una de, o sea, de este tipo de torres de alta tensión. ¿Cuál es el resultado? Pues no había un resultado claro, ya que como hay que introducir unos parámetros para que este diseño funcionase, pues estos parámetros cambian diariamente. O sea, el precio del acero al final fluctúa minuto a minuto. Entonces, no daba el mismo resultado si lo calculas hoy que si lo calculas mañana, por así decirlo. Y tampoco funciona igual si lo calculas, por ejemplo, en España que en otro país, ¿no? Ya que el precio del trabajador pues va a ser diferente. Entonces, pues bueno, hay tantos parámetros y tanta complejidad que al final sirve para detectar tendencias, ¿no? Por ejemplo, si el precio del acero subía, pues entonces el diseño generativo tendía a generar torres con menor cantidad de acero, pero con una cimentación más grande, ¿no? Entonces, si al contrario, si el coste de la cimentación o del trabajador pues, subía, pues se tendía a utilizar más acero con unas cimentaciones más pequeñas, ¿no? Pues bueno, es una herramienta que nos sirvió pues, para analizar, aunque tenía fines, pues, no fines concretos, sino fines de, pues bueno, para ver cómo está el mercado y cuáles son las tendencias, ¿no? Y esto no solo servía con la torre en sí, sino también, pues bueno, con la cimentación. En función del tipo de cimentación elegido, pues bueno, también ver cuál era la tipología adecuada, ¿no? También en función del terreno y en función de las condiciones económicas, como os comentaba anteriormente. La verdad que un ejercicio pues, muy original y muy interesante, la verdad. Luego en MEP, aquí esta es la disciplina donde pues, más he trabajado, ¿no? Y más he aprendido, ¿no? Entonces, para llegar a este perfil que creo que soy, ¿no? Que es, bueno, soy arquitecto, pero también tengo conocimientos de ingeniería y parte de programación. Que por cierto, en el máster de programación de Diteca, yo doy el curso de Dynamo orientado a MEP y que bueno, que estoy seguro que os va a gustar, así que apuntaos. Y os voy a contar aquí alguno de los ejemplos, ¿no? A los que me he encontrado en mi vida profesional y cómo los he resuelto con programación. En este primer caso, era un proyecto de redes enterradas, ¿vale? De arquetas, ¿vale? Y tuberías bajo tierra, en las que teníamos el problema de que cada arqueta era diferente, ya que las redes enterradas pues, tienen cierta pendiente para evacuar el agua. Y cada arqueta tiene alturas diferentes y tiene una entrada de las tuberías también distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto a mano? Pues tienes que poner las tuberías, poner secciones, ver dónde está la abertura y parametrizar la arqueta para que la abertura coincida con la tubería, luego cambiar los parámetros de altura de la arqueta y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, es una tarea bastante tediosa y que luego, imaginaos que cambia la altura de alguna tubería por una interferencia, pues tienes que cambiarlo todo, ¿vale? Entonces tienes que rehacerlo todo otra vez. Entonces es un caso en el que merece la pena pues, dedicarle unas horas en generar un desarrollo para automatizar esto, de modo que si el día de mañana pues, pues hay que realizar un cambio, pues que este cambio pues, no sea un dolor, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues al final las tuberías pueden ser definidas como líneas, ¿no? Y las arquetas como sólidos, ¿no? Entonces lo que hacíamos era encontrar la interferencia entre esta línea de tubería y el sólido. Gracias a esta interferencia pues podíamos localizar en qué puntos debían situarse las aberturas de la arqueta y luego al conocer estos puntos de ubicación de las aberturas, pues conocer la altura total de esta arqueta, ¿no? Entonces, pues bueno, un ejercicio no demasiado complicado, pero bueno, que sí que nos fue muy, muy útil, ¿no? Entonces yo creo que de esto se trata, de generar pequeñas automatizaciones, ¿no? Que vayan siendo útiles en el día a día y que nos sirvan para, uno, ahorrar trabajo, ¿no? Optimizar los procesos. Y dos, aumentar la calidad, ¿vale? Creo que eso también es fundamental, ¿no? Antes en la ponencia anterior, en el turno de preguntas, que preguntaban cómo vender esto, ¿no? A los jefes, pues yo creo que por un lado es a reducción de costes, ya que vas a tardar menos,
pero sobre todo yo creo que es aumentar la calidad, ¿no? O sea, yo creo que con una automatización pues reducimos el riesgo, la equivocación humana, ¿no? Y también si el día de mañana pues vemos que hay un cambio, como en este caso que les decía, que hayan cambiado pues alguna tubería, pues no tenemos que rehacerlo todo, ¿no? Simplemente pues tenemos que hacer un reajuste y listo, ¿no? Vale. Otro proyecto, pues en este caso teníamos que modelar los señuelos de iluminación, ¿vale? Los señuelos son estas pequeñas luces pues, que marcan dónde están las salidas de emergencia, dónde están las escaleras y demás, ¿no? Como veis aquí en las fotos de abajo. Este edificio era un estadio de fútbol y pues había más de 30.000, ¿no? Finalmente colocamos más de 30.000 de estos pequeños elementos. Entonces, no sé cuánto hubiéramos tardado si lo hubiéramos hecho a mano, pero la verdad que generando automatizaciones, pues lo hemos hecho pues mucho mejor que si lo hubiéramos hecho a mano, sin duda. O sea, me gustaría tener el número, ¿no? De cuántas semanas o cuántos días hubiéramos tardado haciéndolo a mano y cuántos días la diferencia con automatizarlo, pero estoy seguro de que la diferencia hubiera sido muy grande, ¿vale? Y luego también con esto quería destacar que el cliente o vuestros jefes al final lo que ven es el resultado. Es decir, ven que el resultado pues, es que están los 30.000 señuelos puestos, bien puestos, y en alcance, coste y plazo. O sea, a ellos les da igual cómo lo has hecho, si lo has hecho a mano, si lo has hecho automatizando o demás, ¿vale? Entonces, a ellos lo que les importa es el resultado final. Y luego, también hay que tener cuidado a veces con decir, ¿no? De lo automatizo todo, que puede sonar muy, muy guay, pero también el cliente a veces tiende a pensar, bueno, pero este le da un botón y ya está, ¿no? Entonces, hay veces que también hay que hacerle ver que no es solo darle un botón, ¿vale? Que hay muchas reglas, ¿no? Que también es un diseño complejo y es un proceso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí en este caso, dependiendo del ancho de las escaleras, pues teníamos que colocar un señuelo en el medio, o dos, o tres, lo mismo para los caminos con pendiente, bueno, diferentes tipos. Entonces, que bueno, también hay que hacerle ver al cliente o a nuestros jefes el valor que tiene esto y la complejidad, ¿no? Que no es solo botón y ya está, ¿vale? Luego, este otro proyecto, ¿vale? Que es uno de los desarrollos de los que más orgulloso estoy, pues también en un estadio de fútbol, en este caso trabajábamos para la empresa encargada de los sistemas de IT, ¿vale? Es decir, eran encargados de la seguridad, del control de accesos, de la intrusión, de la megafonía de evacuaciones, del wifi, bueno, en fin. Cualquier sistema de datos, pues ellos eran los encargados, ¿no? Y teníamos el problema de que estos elementos IT, ¿vale? Pues se tenían que conectar o tenían asociadas una sala IT que era, digamos, a donde tenían que ir, ¿vale? Donde iban a estar conectados estos equipos. ¿Qué pasa? Que había multitud de salas IT también. Entonces, la dificultad de este proyecto era saber cuál era la más cercana para cada uno de estos dispositivos. En primer momento puedes decir, bueno, pues en el mismo nivel la más cercana, ¿no? Pues así un poco de forma visual. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor la sala más cercana pues estaba un piso por encima, ¿no? Y en planta pues no se podía ver, o un piso por debajo. Entonces, este ejercicio, cuando no tienes solo pocos elementos, ¿vale? Sino cuando tienes pues 20.000, 30.000 elementos, pues la verdad se complica y se complica mucho, ¿no? Entonces, generamos este desarrollo, ¿no? Que a partir de los elementos destino, que vendrían a ser estos dispositivos, cámaras, altavoces y demás, y por otro lado, las salas IT donde deberían ir conectados y la red de bandejas, pues fuimos capaces de decir cuál es la sala más cercana para cada uno de estos dispositivos por la bandeja, ¿vale? Por la bandeja de cables, porque yo puedo calcular cuál es la sala más cercana en línea recta, pero luego el día de mañana yo voy a tener un cable instalado, ¿no? Entonces yo quiero saber, y ese cable va a ir por una bandeja, entonces yo quiero saber cuál es la más cercana por bandeja,
¿vale? Entonces, para eso generamos este desarrollo que a partir de estos 3 inputs, ¿no? Que vendrían a ser los puntos, ¿no? Los dispositivos, las salas IT y la red de bandeja, pues generamos todos estas longitudes de cable para cada uno de ellos, ¿vale? Luego, la evolución de este desarrollo, ¿no? Es importante pues, comenzar por desarrollos fáciles, sencillitos, de problemas diarios y que cada vez pues, se pueden ir complicando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cogí el desarrollo anterior, ¿vale? Y lo apliqué a este proyecto de electricidad, ¿vale? En este caso lo que estáis viendo en pantalla pues, es un cuadro eléctrico y los puntos de consumo, ¿no? En este caso los puntos de consumo vendrían a ser los cargadores de vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, con el desarrollo anterior, pues podíamos ver cuál era la longitud de cable total, ¿vale? Hasta el punto, digamos, hasta su cuadro, ¿vale? Entonces aquí lo tengo, la longitud de cable. También nos será interesante pues, medir la longitud de tubo, ¿vale? La longitud de tubo, ¿qué es? Pues vendría a ser la distancia entre el dispositivo y la bandeja, ¿vale? Normalmente se coloca un tubo por el que meter el cable. Entonces, pues también tener una medición de cuánto tubo vamos a requerir. Luego, ¿qué más necesitamos calcular? Pues queríamos también asignar, ¿vale? Estos circuitos a las bandejas de cable. ¿Para qué? Pues para poder el día de mañana decirle al instalador por qué bandejas tiene que pasar cada cable o cada circuito, ¿vale? Y por otro lado que nos ayude a optimizar y dimensionar las bandejas, ¿vale? Entonces eso hicimos, ¿no? Como veis aquí, pues este es el dispositivo A4.1, que tiene el circuito A4.1 y que solo transcurre hasta aquí. Luego, a partir de ahí, pues en este tramo de bandeja van a ir el circuito 4.1, 4.2 y 4.3, que vienen desde estos dos dispositivos. Y en el tramo final, pues van todos, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es una herramienta bastante interesante, ¿no? Que cada vez que trabajo con algún ingeniero eléctrico, pues le encanta. Entonces, estamos pensando pues generar en nuestra... Dentro de nuestros add-ins, pues generar un plugin únicamente para esto, ¿no? Entonces, como veis aquí el flujo, pues ha sido un automatismo con Dynamo para resolver un problema complejo en un proyecto que se ha mejorado en otro proyecto y que el día de mañana pues vamos a hacer un plugin, ¿no? Entonces, este vendría a ser un poco el camino a seguir. A ver, sigo con otro ejemplo. Este es un ejemplo que me he encontrado en un proyecto reciente, ¿vale? Y era que tenía que situar los pararrayos en la cubierta de un edificio, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de pararrayos, ¿vale? Nunca me había enfrentado a nada como esto. Y me dijeron que el sistema de comprobación era el Rolling Sphere Method, ¿vale? Que es que es lo que veis aquí arriba, ¿vale? Es una esfera gigantesca rodante, ¿vale? Que se va apoyando en todos los pararrayos y si digamos, esta esfera no cubre algún punto, como es el caso de este equipo, pues entonces hay que rediseñarla, ¿no? Necesitaríamos, por ejemplo, aquí agregar un pararrayos, ¿no? Entonces generé digamos, esta masa, ¿no? A través con Grasshopper está hecho esto, que genera esta esfera que se va apoyando en todos los pararrayos, ¿no? y la pintaba de rojo. Entonces, cuando veía algún punto en blanco o algún punto no rojo, pues significaba que ese punto estaba desprotegido, entonces pues ya podía ubicar un nuevo pararrayos, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y de paso, pues sacar estas secciones pues que quedan bastante chulas, la verdad. Con anterioridad a este desarrollo, pues ¿cómo se generaba esto? Pues lo estaban haciendo pues con una sección y líneas de detalle, ¿vale? Entonces hemos pasado de una sección con línea de detalle con una precisión pues bastante baja, la verdad, ya que solo se analizaban pues las secciones tipo, a tener un modelo 3D en el que, bueno, pues está el diseño, pues la calidad es muy superior, ¿vale? Como os decía antes, pues centrarse en la calidad y mejorarla, pues es muy importante para nuestros clientes y por tanto nuestro desarrollo profesional. Vale, siguiente.
también la programación nos va a servir para realidad virtual, ¿vale? Yo en este campo tengo una experiencia también muy baja, ¿vale? Pero herramientas como Unreal, por ejemplo, también es básico conocer la programación, ¿no? Ya que, por ejemplo, Unreal tiene su propia herramienta de programación visual, como podría ser Dynamo. Este es un proyecto en el que teníamos que desarrollar pues, la visualización de un campus, ¿vale? Entonces, como os decía, se hizo con Unreal y digamos, el hilo conductor, ¿no? de todo este paseo virtual era que estábamos en un globo, ¿no? Como vemos en la imagen de arriba. Y a partir de este globo, pues podíamos ir decidiendo a qué zona íbamos. Y bueno, y pues ya os digo que para esto, pues para que se vea por el fondo el avión pasando, o yo qué sé, o el mar moviéndose, o hojas cayendo, pues la programación es fundamental, ¿no? Entonces creo que también pues para realidad virtual, realidad aumentada, pues también es muy importante conocer, tener conocimientos de programación. Yo que me puse las gafas con las gafas 360 de realidad virtual con este proyecto, puedo deciros que era espectacular, ¿vale? Estar ahí en el globo es que hasta os aseguro que daba miedo. Daba miedo caminar, no vaya a ser que nos fuéramos a caer del globo. Y bueno, la verdad que una experiencia muy chula, la verdad. Vale, gestión de datos. Vale, el BIM, Building Information Modeling, yo creo que la parte más importante que tiene es la información. ¿Vale? Es que podemos aportar una cantidad de datos e información ingente, pero luego también tiene el problema que tenemos que gestionarla, ¿no? Entonces, creo que también el Dynamo y herramientas de programación pues son muy útiles para gestionar la información de nuestros proyectos. En este primer caso, pues estábamos trabajando para un estudio de arquitectura que luego a su vez tenía subcontratadas diferentes ingenierías de iluminación, de climatización, de PCI y demás. Bueno, teníamos teníamos un montón de subcontratas y por requisitos del cliente, pues teníamos que parametrizar todos los objetos que estaban modelados en función de la ubicación, de cuándo se iban a construir, de la zona, del nivel, demás, ¿no? Entonces, rellenar todos estos parámetros, si lo hubieran tenido que hacer cada una de las subcontratas, hubiera sido, la verdad, que hubiera tenido que consumir muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, generamos esta macro para Revit, ¿vale? En la que simplemente ejecutándola, pues podíamos parametrizar los elementos, o al menos la mayoría. Como veis aquí arriba, pues 3116 de 3962 pues fueron parametrizados, ¿no? Entonces, alrededor del 80% del trabajo pues estaba hecho pues con este desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, pues como os decía, mejoramos la calidad y luego ahorramos tiempo también, ¿vale? No solo nuestro, sino también en este caso, de contratas, de subcontratas nuestras, ¿vale? Luego, otro proyecto de gestión de datos, ¿vale? Pues aquí nos pedían una forma visual de extracción de KPIs o de métricas de evolución del proyecto, ¿vale? En este caso lo que estáis viendo era el dashboard que teníamos montado para ver las interferencias del proyecto. Entonces, estas interferencias pues se extraían con Navisworks, si recuerdo bien, y se procesaban con Excel y Power BI, ¿vale? Para obtener estos dashboards tan bonitos, ¿no? En el que podemos ver cómo van evolucionando el número de interferencias, entre qué disciplinas están y demás, ¿no? Entonces, también nos permite ver, pues, no sé, qué subcontrata tiene más problemas, cuál va mejor, qué modelador avanza más. Sí, depende. Nos sirve para ver un montón de métricas y en función de estos datos muy visuales, ¿no? Que facilitan a cualquier persona del management a tomar decisiones acertadas, ¿vale? Entonces, este fue uno de los proyectos que nos inspiró para desarrollar nuestra propia herramienta o nuestra propia herramienta web de extracción de métricas a partir de los modelos, ¿vale? Que es la que os voy a enseñar ahora, que es Modelical Baywatch, ¿vale? Lo que hace esta aplicación es abrir los modelos
diariamente, por ejemplo, por la noche, cuando nadie está trabajando, los analiza y en función de este análisis, pues genera gráficas, genera datos, ¿no? Por ejemplo, evolución de los modelos en el número de elementos, interferencias, warnings, elementos modelados de cada categoría, no sé, multitud. O sea, yo puedo programar cuáles son las reglas que quiero analizar, ¿no? Y las puedo visualizar de una forma muy fácil, ¿no? Muy user-friendly, todos estos datos, ¿no? Y en función de eso, pues tomar las mejores decisiones. Luego, como vimos que esta metodología, ¿no? de que se abrieran los modelos de forma automática, pues resultaba muy útil, pues estuvimos viendo desde Modelical a ver si podíamos darle ir un paso más allá, ¿no? y trabajar en nuestros modelos y hacer modificaciones. Y gracias a eso pues nació Modelical.io, ¿vale? Que cuenta con una serie de aplicaciones web como Baywatch, ¿no? Como la que os enseñaba anteriormente, pero que nos sirven para cosas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, con Qto, pues es nuestra herramienta para extraer mediciones de los modelos. Trimble para una conexión más ágil con Trimble Connect, ¿vale? Es un CDE. Solemos trabajar con, o uno de los más conocidos es pues ACC, Bien 360, pero bueno, Trimble es otro Common Data Environment con el que hemos trabajado mucho y gracias a esta aplicación pues nos podemos conectar a ella de una forma más eficiente. Luego tenemos InsightMan y Renamer que sirven para hacer modificaciones en los modelos. ¿Qué tipo de modificaciones? Pues por ejemplo parámetros. Imaginaos que tenemos decenas o cientos de modelos y tenemos que cambiar parámetros de un tipo de familia concreto en todos ellos, ¿no? Pues si yo tengo que abrirlos todos y cambiarlos uno a uno, pues es un dolor, es una tortura, ¿no? Entonces con InsightMan yo puedo definir reglas para modificar parámetros sin entrar en los modelos, ¿no? Luego lo hago desde esta aplicación. Y Renamer sirve para algo muy similar, ¿no? Imaginaos que tenemos que renombrar tipos y familias pues de cientos o decenas de modelos a la vez, ¿no? Pues genero reglas para cambiar estos nombres desde aquí y ya pues se ejecutará pues a una hora determinada, o por la noche o en fin de semana o cuando sea. Asset Hub, pues Asset Hub es para conectar nuestros modelos con los GMAOs, ¿no? Ya que el día de mañana queremos que nuestros modelos pues, también sean útiles en la fase de operación y mantenimiento del edificio. Y con Asset Hub es nuestra herramienta para hacer ello, ¿vale? Para conectar nuestros assets de un modelo BIM o del Revit, ¿vale? Con un GMAO el día de mañana. He dejado Deja Vu para el final, ya que tengo un slide solo para ella, ¿vale? Y que es nuestra herramienta para visualización de fotos o de documentos desde el modelo, ¿vale? Aquí veis que yo puedo subir estas fotos 360 o documentos a una web. Yo le meto esta información a las familias, ¿vale? En las familias de fotos pues son esas pequeñas flechas que veis en el modelo de Revit, ¿vale? Y yo cuando lo selecciono pues se me abre en el navegador pues una foto 360. Esta herramienta es muy útil, ¿vale? Para cuando estamos modelando algo ya construido o incluso cuando estamos en la fase de obra, pues también tener estas fotos de obra y ver el avance y ver, bueno, y que el modelador vea casi en tiempo real, pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y como os comentaba, pues también nos sirve para subir documentos, ¿vale? Yo le puedo poner, por ejemplo, a una UTA, pues cuál es su ficha técnica, ¿no? Entonces cualquiera que entre en el modelo, pues a tan solo un clic, pues puede ver pues, la ficha técnica de esta UTA o de esta luminaria, o por ejemplo de un cuadro eléctrico. Yo le puedo meter en los cuadros eléctricos su esquema unifilar, ¿no? Entonces luego cuando lo selecciono, pues puedo ver el esquema unifilar de ese cuadro, ¿no? Creo que esta es una herramienta pues, bueno, muy visual y sobre todo muy, muy útil. ¿Qué más? Pues bueno, como os comentaba, pues este camino para llegar a ser un perfil, quizás yo no soy desarrollador puro, ¿no? Pero soy este perfil híbrido que comentaba antes David, pues al final en nuestra cabeza pues pensamos que va a ser, pues bueno, pues me formo, hago un curso y ya, pum, ¿no? Pero en realidad pues a pesar de ser una carrera de fondo, ¿vale? Más que una carrera de fondo, más que una maratón, yo diría que es como una Spartan Race, ¿vale?
porque vamos a tener obstáculos, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a retos que no sabemos por dónde cogerlos, nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, vamos a creer que lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada. Entonces, pues bueno, como consejos, que empezaréis poco a poco, que os empecéis pues formando, ¿vale? Creo que una formación base pues es fundamental, ¿vale? Que partido a partido, ¿no? A pesar de no ser cholista, pues creo que esta frase es muy, muy buena, no solo para este ámbito de aprendizaje, sino para la vida en general, ¿vale? De centrarse en lo que tenemos delante, en el problema concreto, no pensar mucho más, sino simplemente solucionar lo que tenemos delante y lo demás, pues poco a poco ya lo iremos viendo. Tampoco hay que pensar en que tengamos que crear automatizaciones que lo resuelvan todo desde un inicio, porque esto puede ser un error, ¿no? Podemos hacer que únicamente solventen este punto en concreto y lo demás ya veremos, o lo haremos a mano, o lo haremos de otra forma. No, es decir, no ser demasiado ambiciosos, ¿vale? Está bien tener ambición, pero si nos pasamos, pues podemos caer en lo que os digo aquí de la parálisis por análisis, ¿no? A veces si yo planteo un desarrollo demasiado ambicioso para el nivel de conocimientos que tengo, pues me puedo bloquear, ¿no? Puedo decir, a ver, no me sale o no sé por dónde empezar la interfaz usuario. No, pero es que a lo mejor no necesitas una interfaz usuario de momento, ¿vale? Entonces, pues centrarse en aquello que sabemos, ir poco a poco, ¿no? Y ser paciente, ¿vale? Creo que Roma no se construyó en un día, entonces tener paciencia pues es fundamental, ¿vale? Aprender de nuestros errores. Creo que también no tenemos que tropezar dos veces en la misma piedra. Ya nos tropezaremos con otras piedras, ¿no? O ya nos caeremos en el lago, pero al menos que la piedra sea diferente o que sea otro lago, ¿vale? Y luego, pues, disfrutar del camino, ¿no? Creo que al final el aprendizaje es un camino pues, muy bonito, que tiene también sus momentos de frustración, pero bueno, que también te da muchas alegrías, ¿no? Y a pesar de ser algo complejo, pues creo que luego mirar atrás, pues también es muy agradable, ¿no? Ver todos estos desarrollos en los que hemos participado, cómo lo hemos resuelto y poder estar hoy aquí pues compartiendo este aprendizaje con todos vosotros, pues la verdad que, me llena de orgullo, ¿vale? Y, y bueno, no sé qué más contaros. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharme. Y bueno, me quedo para resolver vuestras preguntas. Fermín, genial. Muchísimas gracias por tu ponencia. Tan interesante y constructiva para todos. Siempre tan acertado. Como hay bastantes preguntas, si quieres te las voy a ir lanzando y contestamos las que nos dé tiempo, ¿vale? Vale. Vale. A ver, nos preguntaba Clara al principio, en mi empresa cada vez metemos más información, modelos más detallados, etcétera. Pero también va subiendo lo que ocupan estos proyectos, de forma que un proyecto de 150 viviendas, incluso trabajando con vínculos, se convierte en verdaderos monstruos y por tanto lento. ¿Existe alguna posibilidad de meter toda esa información al tiempo que mantenemos los requisitos de un tamaño manejable? A ver, el problema de que cada vez los modelos pesen más, pues está ahí, pero también creo que si los modelos pesan, no es a lo mejor por la información, no es por los datos o los parámetros que puedan tener, ¿no? Porque al final son piezas de texto. Yo creo que si al final un modelo pesa o empieza a pesar más, yo creo que es quizá por un nivel de normalmente geométrico o volumétrico pues más complejo del que debería. Es decir, si a mí me importa la información, pues a lo mejor un elemento no tiene por qué tener los tornillos dibujados, ¿vale? O sea, creo que ese suele ser un error más frecuente. Entonces, que el poner información de más, ¿vale? Entonces, yo diría que, por ejemplo, las familias que podemos encontrar de los fabricantes, pues bueno, suelen estar muy bien dibujadas, pero también suelen agregar un peso excesivo al modelo, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería reducir o simplificar la geometría de las familias. Puede que sea, en tu caso, Clara, el porqué de que tus modelos pesen tanto, ¿vale? Fermín, muchas gracias. Vamos con la siguiente, ¿vale? María.
Nos preguntaba cómo fue workflow para la optimización del diseño de la torre. Se proponía un diseño con la parametrización, se obtenían los resultados económicos y al mismo tiempo se definían las secciones necesarias de acuerdo al cálculo estructural. ¿Con qué software de cálculo estructural se vinculó el diseño? Bueno, como comentaba, en este proyecto es de mis compañeros. Yo no he estado ahí día a día, entonces no te puedo proporcionar, no te puedo contestar a estas preguntas con el nivel con el nivel que me gustaría. Creo que los parámetros de coste pues, se introducían directamente en el programa de cálculo, que en este caso se hacía con un nodo de programa de cálculo, digamos, de la geometría, no de las dimensiones de las barras, ¿vale? Se hizo con Grasshopper, ¿vale? El diseño de esta geometría. La verdad que me gustaría darte más información, pero no puedo, ¿vale? Pero si nos contactas, por mail, pues creo que te podemos dar más información, ¿vale? Dale, gracias. Nos preguntaba Oscar, es muy interesante el asignar materiales a las habitaciones directamente. ¿Podría definirse un material diferente que ocupe 1 metro desde la esquina o tendría que ser todo un parámetro? ¿Qué programas o aplicaciones se podrían utilizar para ello? Un muro, un material que fuera solo 1 metro. Si no entiendo mal, creo que se refiere a 1 metro desde como de suelo, o sea, como un zócalo, ¿no? Como de 1 metro. Eso es lo que entiendo. A ver, creo que si tú esta información eres capaz de metérselo en la habitación, puedes llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Luego tendrías que ir caso concreto a caso concreto, pues viendo cuál es, o sea, cómo hacer el script, ¿vale? O sea, cómo leer esta información, cómo procesarla y para que finalmente generar este material, generar este elemento. En mi opinión, si la habitación tiene esa información de alguna forma, es posible leerla y generar este elemento. Habría que ver, ya te digo, cómo, pero se puede, sin lugar a dudas, se puede. Vale. Luis, además de agradecer tu ponencia, nos pregunta que en relación al tema de la automatización de la construcción, ¿cómo aborda tu empresa la tarea de hacerla accesible para todos, incluyendo aquellos que aún no trabajan en BIM o pueden encontrar la tecnología automatizada compleja? Vale, pues nosotros para los clientes, ¿no?, que todavía no trabajamos en BIM, pues normalmente pues hacemos un plan de implantación, ¿no? Un plan de implantación adaptado a sus necesidades. Es decir, no van a tener las mismas necesidades de formación una empresa, un estudio de arquitectura de 10 personas que a lo mejor una constructora o una licitadora de 200, ¿no? Entonces, lo primero sería hacer un estudio, ver qué es lo que necesita esta empresa y luego desarrollar un plan de implantación. Este plan de implantación pues tiene, por un lado, la capacitación o formación de las personas que lo requieran, luego desarrollar el plan de formación y luego pues también, no sé, por ejemplo, les ayudamos a capacitarse en la ISO si es necesario o demás, ¿no? Y luego, sobre todo, también, si así lo requieren, pues les acompañamos en alguno de sus proyectos para que esta formación no se quede solo en el plano teórico, sino también, pues luego estamos ahí contigo durante el desarrollo del proyecto para ayudarte a resolverte todas las dudas que puedan ir surgiendo. Pero bueno, como ya te digo, esta implantación pues, es diferente dependiendo de cómo sea la empresa, ¿no? Primero hacemos un estudio, unas llamadas con vosotros, pues para ver cuál es la forma en la que os podemos ayudar, ¿vale? Vale, nos planteaba también otra pregunta en su misma línea. ¿Cuál es tu estrategia para asegurarte de que tus clientes obtengan soluciones efectivas pero manejables y no se sientan abrumados por la tecnología? Vale, pues en este caso, por ejemplo, algunos de los desarrollos que veíais, pues los hacíamos para ellos, pero se los aplicábamos también, es decir, no tenían por qué ellos saber utilizarlos, ¿vale? Estas definiciones de Dynamo grandes
o de Grasshopper también gigantescas, pues lo que quería el cliente era el resultado final, es decir, el edificio modelado, ¿vale? No les interesaba cómo lo hiciéramos ni cómo se hiciera el desarrollo, nos encargábamos nosotros de eso. Pero sí, también a veces nos han pedido que les desarrollemos un plugin específico para ellos, para que haga esto, ¿no? Entonces, si es así, pues nosotros nos planteamos hacerles un desarrollo más serio, ¿vale? En el que cumpla todos sus requisitos y que sea, pues, que tenga eso, su interfaz de usuario, les enseñamos a usarlo, que sea muy user-friendly, que se lo puedan explicar ellos a sus empleados o si tienen subcontratistas también, ¿no? Y que sea, pues muy user-friendly, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que si lo que nos piden es un modelo, pues nosotros les ayudamos a hacer el modelo o se lo hacemos. Y si nos piden a lo mejor un desarrollo para optimizar el proceso, pues también, ¿no? O sea, la aproximación que tenemos pues es diferente en función de la madurez BIM que tenga nuestro cliente y también pues de lo que nos estén solicitando. Vale. Continuamos con una pregunta de Giancarlo que nos dice, ¿Modelical se limita a la importante parte de la información o también permite la modificación automatizada de la geometría? No, también, o sea, por un lado, Modelical.io, ¿te refieres a la pregunta si era Modelical.io que cambiaba la información o, Sí. o la geometría? Vale, lo que vamos a hacer a partir de ahí es modificar los parámetros. Entonces, si hay parte de la geometría que es dependiente de parámetros, pues sí que se podría modificar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos, yo qué sé, por así decirlo, mesas de 1,80 m, ¿no? Y han cambiado a mesas de 2 metros, ¿vale? Pues si lo puedo cambiar a partir de un parámetro en este caso de dimensiones, pues lo podría hacer, ¿vale? No es muy recomendable en la mayoría de los casos, ¿vale? Ya que estás modificando algo sin verlo. Entonces, eso pues puede dar lugar a que, no sé, en este caso la mesa esté rotada a 180 grados y se te alargue para el lado que no quieras, ¿no? Sí, es un ejemplo. Entonces, creo que se puede, pero no es lo más recomendable, ¿vale? Ya que no puedes garantizar que aquello que estés modificando pues esté bien. Vale, vamos con una última pregunta. Diego nos dice, hola Fermín, gracias por la exposición. Si me quiero especializar en programación, ¿será necesario que lleve mis conocimientos hasta César o con Python ya podré tener un abanico de posibilidades efectivas? Pues yo aquí creo que pues tienes que ir viendo qué es lo que vas necesitando, ¿no? Normalmente la puerta de entrada a la programación para a lo mejor arquitectos o personas que no tenemos una formación de ingenieros informáticos, pues la puerta de entrada es la programación visual, ¿no? Ya que es muy, muy sencillita, muy intuitiva, ¿no? Muy visual. Y luego a medida que te vas poniendo vas viendo qué problemas tienes en tu día a día y los empiezas a automatizar, ¿no? Y ahí vas viendo qué es lo que necesitas, ¿no? Pues por ejemplo, si empiezas con Revit, ves el Dynamo y luego en Dynamo dices, podría hacer esto que es más complejo. Y vendría y haría pues un Python aplicado a Dynamo. Luego veo que necesito una macro. Pues lo hago en C#. Creo que tú vas viendo qué es lo que vas necesitando. Creo que eso es muy bueno, ¿no? El plantear de cero, decir, no, yo voy a aprender Forge, ¿vale? O Python, así de la nada, que también está bien y es muy interesante, pero creo que al no tener un recorrido diario en tu trabajo, pues puede resultar en que a lo mejor te has formado en algo, luego no veas cómo utilizarlo día a día y poco a poco se te olvide, ¿no? Entonces, hay que formarse y luego hay que ir reforzándolo en nuestro trabajo diario, pues, y sobre todo pues ir viendo qué es lo que más necesito, ¿no? Qué es lo que el cuerpo me va pidiendo, lo que el mercado me va pidiendo. Vale, genial, pues Fermín, muchísimas gracias. Y nada, doy paso a unos vídeos que va a poner mi compañero Víctor, ¿vale? ¿Estás Y a motivada, María? continuación seguimos con la siguiente ponencia después, ¿vale?